Tengan todos muy buenas tardes. Vamos a comenzar entonces la clase de hoy para la asignatura de Ciencias Naturales, segundo ciclo de enseñanza media. ¿Ya? Lo que sí necesito es que me señalen si pueden visualizar la presentación que está en pantalla. Sí, profesor, se ve. Ok, muchas gracias. Esta es una ya de las últimas clases que vamos a tener. La última quizás la enfoquemos netamente en poder realizar algún tipo de actividad en base a las evaluaciones que ustedes realizan en estos exámenes libres. Por lo tanto, para que tengan más o menos noción de cómo son o qué tipo de preguntas vienen en esas evaluaciones. Así es que eso lo vamos a dejar ya para la próxima clase, que yo pienso que va a ser la última de este proceso. Y esta última clase la vamos a enfocar en el área de la biología, apuntando principalmente a lo que es este concepto, esta molécula tan importante para todos los seres vivos, no tan solamente para nosotros como seres humanos, sino que todo aquel ser vivo posee, en este caso, material genético en forma de ADN, ¿ya? Cuya función principal es la de poder traspasar todas estas características hereditarias de generación en generación. Por lo tanto, el objetivo, ¿ya? Eh, es describir el modelo de material genético y las diferencias que existen entre cromosomas, ADN y el concepto de genes. Si bien parece que pueden apuntar a lo mismo, ¿ya? Estos conceptos, estos tres últimos conceptos que aparecen ahí, tienen diferencias entre sí, ¿ya? Todo tiene relación con el material genético, pero el material genético veremos que lo podemos encontrar de diversas formas, ¿ya? Condensado, descondensado, formando parte de los cromosomas, formando, Profesor, ¿sí? se ve en negro la pantalla. A ver, voy a dejar de compartir y compartiré nuevamente. No sé si Ahí sí. ahí sí. Ok, muchas gracias. Gracias. Entonces, como les decía, podemos encontrar esta molécula o biomolécula en diferentes formas, ya de diferentes maneras, dependiendo, por ejemplo, si la célula en la cual se encuentra está en estado de división, está en reposo. Por lo tanto, si bien es solamente una molécula de ADN existente, la podemos nosotros encontrar en diferentes estados. ¿Ya? Es como realizar una analogía con la molécula de agua. ¿Ya? El agua es una sola, pero sin embargo la podemos encontrar en estado líquido, en estado sólido, en estado gaseoso.
¿ya? Comenzamos con este primer concepto que es el concepto de genes, ¿ya? Antes de todo, debemos visualizar nosotros dónde encontramos todas estas estructuras de las cuales estamos hablando, ¿ya? Sabemos que la unidad básica de todo ser vivo es precisamente la célula. Esa es la unidad básica. De ahí comenzamos a describir los tejidos, los órganos, los sistemas, ¿ya? Los organismos y así sucesivamente. A eso se le llama nivel de organización de los seres vivos. Sin embargo, esta célula, que es la unidad básica, está formada por distintas estructuras, tres de las cuales son claves. La membrana plasmática que rodea la célula, ya la protege, le permite la incorporación de nutrientes, le permite la salida de todos los desechos metabólicos. Por otro lado, tenemos el citoplasma, eh, que ahí mantiene o alberga todos los organelos que cumplen funciones específicas, como la mitocondria, como el ribosoma, el lisosoma, ya los peroxisomas. Y finalmente existe una estructura denominada núcleo, núcleo celular, y que precisamente quien almacena, quien guarda ahí esta valiosa información genética en forma de esta molécula o biomolécula llamada ADN. Cuando la célula está en reposo, porque generalmente las células se están dividiendo, ¿ya? Se dividen y se vuelven a dividir y es por eso que nosotros eh, nacemos de dos células que son microscópicas, llegando a ser un organismo pluricelular formado por millones y millones de células diferenciadas. Y una vez que esta célula está en el proceso de división, este material genético comienza a condensarse, comienza a enrollarse, ¿ya? A apretujarse para formar unas estructuras en forma de X llamadas cromosomas, ¿ya? Ahí aparecen los cromosomas cuando la célula está en división celular. Sin embargo, cuando la célula está en reposo, eso quiere decir que no está en este proceso de división, no existen, por así decirlo, los cromosomas, ¿ya? No hay formación de cromosomas, sino que este material genético o ADN se encuentra totalmente descondensado. Es como si nosotros miráramos ahí eh, una cantidad diversa de tallarines, de espaguetis recién cocidos, recién cocinados, todos enrollados, ¿ya? Sin ningún tipo de forma. En ese momento, ya, en ese momento, instante, la célula está en reposo por diversos motivos, o porque no tiene el tamaño adecuado para poder dividirse, o porque existen mutaciones que no permiten la división celular. Y para poder entrar en este ciclo celular debe pasar diversos puntos de control. Si no los pasa, bueno, va quedando al margen y las células que sí están capacitadas para dividirse entran en este proceso. Entonces, se señala acá que en el núcleo de casi todas las células del cuerpo se encuentran 23 pares de cromosomas. Ese es el número exacto, ¿ya? De cromosomas o pares de cromosomas que forman parte de las células de un ser humano. Todos los organismos tienen cantidades distintas de cromosomas. Nuestra especie, ¿ya? Está formada por 23 pares o también 46 cromosomas, dentro de los cuales
los primeros 22 pares son llamados autosomas y el último par, el par número 23, es el que nos señala el género de un individuo, ya si tiene género femenino o género masculino. Por eso es llamado el par de cromosomas sexuales. ¿Ya? De acá también aparecen diversas enfermedades, diversos síndromes, dentro de los cuales el más común, ¿ya? Y del cual más conocemos, del cual tenemos mayor cantidad de información, es el síndrome de Down, o también llamado trisomía del par 21. ¿Qué significa esto? Y justamente en el par de cromosomas número 21, en vez de haber dos cromosomas porque se juntan ya, están en parejas, estos cromosomas, en vez de haber dos, existe un tercero. Y este tercer cromosoma genera todas las características que una persona con síndrome de Down posee. Por lo tanto, podemos decir que este síndrome es un tipo de enfermedad genética totalmente hereditaria, ya que va siendo traspasada a través del material genético que nosotros mismos entregamos a través de la descendencia. Después dice que el ADN se encuentra compactado en los cromosomas, ¿ya? Hay proteínas, hay otras estructuras que permiten la compactación, que permiten la formación de estas estructuras llamadas cromosomas, las cuales permiten que una vez que la célula se divida, ¿ya? Porque cada célula cuando entra en el proceso de mitosis, a partir de una célula progenitora, nacen dos células hijas con la misma cantidad de información genética, o sea, con la misma cantidad de cromosomas. Por lo tanto, durante este proceso del ciclo celular, en una fase llamada la fase S, el material genético se duplica, ¿ya? ¿Y por qué se duplica? Porque cada célula naciente, ¿ya? Porque son dos, debe tener la misma cantidad de cromosomas, o sea, 46 cromosomas cada una de las células eh, que se forman durante este proceso mitótico. Y finalmente un gen dice que es un segmento o porción de ADN. Fíjense que los cromosomas están formados por cientos de genes, ¿ya? Es una porción de ADN. Y esta porción de ADN, o también llamado gen, permite la producción o la formación de diversas proteínas. ¿Qué tendrán que ver las proteínas con todo esto? ¿Ya? Las proteínas son biomoléculas que son producidas o sintetizadas en el citoplasma de la célula, ya fuera del núcleo, en unos organelos llamados ribosomas, pero la información para que puedan producirse viene desde el interior del núcleo, ¿ya? Viene o proviene del material genético, porque cierto gen, eh, a través de señales químicas o biológicas, indican la producción de cierta proteína para estructurar un tipo de proteína enzimática, para acelerar las reacciones químicas, eh, y así podríamos nombrar muchas funciones que tienen las proteínas. Pero ese es el vínculo que tienen estos famosos genes con estas proteínas, ¿ya? Los genes permiten, ¿ya?, que las proteínas se produzcan. Existe un código que son, bueno, los científicos lo codifican con letras, son cuatro letras: la A de adenina,
la C de citosina, la G de guanina y la T de timina. Con esas 4 letras se crea o se forma este código genético. Por lo tanto, a medida que se va traduciendo este código, se van llamando a los distintos aminoácidos que son las unidades básicas de cada proteína hasta formar finalmente una de estas proteínas. Ya una proteína puede estar formada por 100 aminoácidos o hasta por 5.000 o 10.000 aminoácidos, dependiendo de la función que se le encomiende. El concepto de ADN, ¿ya? Bueno, ADN es una sigla, ¿ya? Es una sigla que permite reducir el nombre completo de lo que significa esta molécula, porque el nombre es ácido desoxirribonucleico. Ese es el nombre verdadero del ADN, pero lo podemos simplificar a través de estas 3 letras, ADN, o en inglés DNA, ¿ya? Y que está presente en todas las células, ¿ya? Cada célula que forma parte de nuestro organismo o de cualquier otro ser vivo tiene o está conformada por material genético. Inclusive algunos virus, ¿ya? Están formados también por cierto ADN. ¿Y por qué los virus? Porque los virus es un tipo especial de organismos. No sabemos, o los científicos aún no se ponen de acuerdo, entre comillas, si catalogarlos como seres vivos o no, ¿ya? Porque los virus por sí solos no se reproducen. Necesitan una célula huésped para poder infectar y así ir produciendo todo su material genético utilizando la maquinaria celular de este huésped. No así las bacterias. Las bacterias, si vemos, se multiplican por sí solas de manera exponencial, de manera logarítmica, en donde si en un momento determinado tenemos, por ejemplo, 10 bacterias, pasado una hora vamos a tener quizás 10.000, 100.000 o 1.000.000 de bacterias, ¿ya? Y ellas no necesitan de una célula huésped para reproducirse, ¿ya? Se reproducen por eh, algunos métodos como por ejemplo la famosa fisión binaria. ¿Ya? Ellos tienen también su material genético, pero sin embargo está disperso en el citoplasma. No tienen un núcleo como las células eucariontes. ¿Ya? Recordar que las bacterias están clasificadas como células procariontes, células primitivas. Y existieron 2 científicos que durante el siglo XX, ya por allá en la década del 50, que fueron Watson y Crick, ellos propusieron, ¿ya?, el modelo más aceptado de la estructura del ADN, que es una especie de escalera tipo caracol formada por 2 hebras unidas a través de sí mediante unas estructuras llamadas bases nitrogenadas, ¿ya? Miren, en esta imagen tenemos desde el material genético cuando está inmerso en el núcleo o almacenado en el núcleo, pasando por los cromosomas, ¿ya? Permitiendo la descondensación del ADN, y llegando finalmente a la estructura básica de esta molécula de la herencia. Hay 3 estructuras que son fundamentales dentro del ADN. Una ya nombrada, que son las bases nitrogenadas, que van por el medio de ambas hebras, que son esas especies de hexámeros que están ahí. Son 4 las bases nitrogenadas existentes: adenina,
citosina, guanina, timina. Y para el caso del ARN, porque son dos tipos de ácidos nucleicos distintos, existe una quinta base nitrogenada llamada uracilo, ¿ya? Por lo tanto, dependiendo de si hablamos del ADN o del ARN, las bases nitrogenadas cambian. Hay una que cambia. En el ARN, en vez de la timina, tenemos nosotros el uracilo, ¿ya? Esas son las bases que conforman y que permiten la unión de esta doble hebra de esta molécula de la herencia. Una segunda estructura también básica e importante es un tipo de azúcar llamado eh, ribosa, ¿ya? O desoxirribosa en el caso del ADN. Es un azúcar formada por 5 átomos de carbono, forma lo que es una pentosa, ¿ya? Que es una estructura de 5 lados, y que se une a otra pentosa de la misma hebra a través de una tercera estructura básica que son los famosos grupos fosfatos, ¿ya? Los grupos fosfatos son aquellos que permiten la unión de estos azúcares que forman parte de la molécula de ADN. Ahora bien, ¿cuáles son las diferencias entre el ADN y el ARN? ¿Ya? El ADN, en primer lugar, está formado por una doble hebra. En cambio, el ARN es simplemente una hebra, ya que es una copia además de el ADN. Otra diferencia está en las bases nitrogenadas. Tenemos el uracilo por un lado, forma parte del ARN, pero sin embargo no tenemos uracilo por parte del ADN, sino que tenemos otra base nitrogenada llamada timina. El ARN se utiliza principalmente para enviar mensajes o códigos genéticos para la producción de proteínas. Por eso tenemos el famoso ARN mensajero, que se forma en el núcleo celular, sale a través de los poros nucleares hacia el citoplasma, llega hasta los ribosomas y finalmente este código genético se traduce en la formación de proteínas. Este recuadro que aparece en esta diapositiva señala que la molécula de ADN, ya sabemos que está formada por dos hebras o cadenas que son paralelas, ¿ya? Apareadas por muchos nucleótidos. Ahí hay un concepto importante. Cuando hablamos de nucleótido, estamos hablando de las tres estructuras que yo anteriormente les nombré en conjunto. A eso se le llama nucleótido. Un nucleótido, si bien es la base del ADN, es la combinación entre una base nitrogenada, el azúcar llamada desoxirribosa y un grupo fosfato. Estos nucleótidos se orientan en distintas direcciones, ya principalmente opuestas, y que giran alrededor de un eje en común, dándole a la molécula de ADN una conformación de doble hélice, ya muy similar a lo que es una escalera, perdón, de tipo caracol o tipo espiral, tal como aparece en la imagen que tenemos acá en pantalla. Esta estructura, vuelvo a repetir, está presente en cada una de las células que forman parte de nuestro organismo. Cuando nosotros dejamos descendencia, el material genético o el ADN
que interfiere en la descendencia es el que forma parte de las células sexuales, en este caso de los espermatozoides y de los ovocitos. Esos son los materiales genéticos que se mezclan, ya se produce una variabilidad genética ahí y todas las mutaciones, todos los cambios, todas las características que pueda tener un nuevo individuo están presentes en ese material genético que nosotros aportamos durante este proceso de fecundación. ¿De qué manera entonces está formado este ADN? Ya hemos nombrado varias características básicas, que está formado por una doble hebra o doble cadena, ¿ya? Cada cadena está formada por una unión de nucleótidos. Sabemos que el nucleótido es la conformación de la base nitrogenada, el grupo fosfato y el azúcar llamada desoxirribosa. Las bases nitrogenadas sabemos también que son 4 por parte del ADN y cada una está dada por una letra, también las nombramos ya en varias oportunidades. Adenina, timina, guanina y citosina, ¿ya? Estas bases nitrogenadas no se unen a las, sino que hay una complementariedad entre ellas. La adenina siempre se une a la timina y la citosina siempre se une a la guanina, ¿ya? No es que se unan al azar, sino que hay una complementariedad. Es como el famoso ejemplo de la llave y la cerradura. Podríamos encajar una llave en alguna cerradura, pero solamente una la llave que va a abrir esa cerradura y no todas. Los lados de la escalera, la parte exterior está formada por los famosos grupos fosfatos, de los cuales yo les nombraba, y los azúcares, y los escalones del interior de la molécula están unidos por unos enlaces llamados puentes de hidrógeno, ¿ya? Así se unen las bases nitrogenadas y de esta manera ambas hebras permanecen fuertemente afiatadas. Ya es bastante difícil poder romper esta doble hebra o doble cadena. ¿Ya? Existen algunas estructuras proteicas llamadas enzimas que participan de un proceso llamado transcripción y que permiten la apertura de esta doble hebra para poder generar una copia ya bastante idéntica de esta molécula de ADN. A ese proceso se le llama transcripción y también ocurre en el núcleo de la célula. Características de estas bases nitrogenadas, ¿ya? Estas las podemos clasificar dependiendo de la cantidad de anillos que posean, ¿ya? O la cantidad eh, de estructuras hexagonales o pentagonales. Tenemos las púricas o purinas, que es la adenina y la guanina, y tenemos las pirimidinas, que son la timina y la citosina. ¿Y cuál es la complementariedad que tiene cada una de ellas? La adenina se aparea siempre con la timina y la citosina siempre va a estar unida con la guanina. Y como les decía yo, se unen a través de enlaces puentes de hidrógeno. Eh, la timina y la adenina, si pueden visualizar acá la imagen donde aparece la T y la A en el esquema, voy a volver, está unida a través de dos puentes de hidrógenos, ¿ya? Esas dos rayitas eh, con zigzag, ¿ya? O entrecortadas, señalan los puentes de hidrógeno, pero sin embargo, la citosina y la guanina
están unidas a través de 3 puentes de hidrógeno. Y así van formando entonces esta doble hebra que es la molécula de ADN. Dice que las cadenas paralelas pueden ser complementarias, o deben ser en este caso complementarias. Si una de las cadenas ya tiene ese código que aparece ahí en la diapositiva, la otra cadena debe tener el código complementario. Ya les decía yo que el complemento de la A, que es la adenina, es la T que corresponde a la timina. Entonces, donde hay A, al frente va a haber T. Y donde hay G, al frente va a haber una C. Porque la guanina es el complemento de la citosina, ¿ya? Siempre se unen a través del complemento. Son complementarias. Otra cosa que hay que señalar es que estas hebras se dice que son antiparalelas y están señaladas por números o una numeración. Una de ellas va desde 5' hasta 3' y la segunda hebra va desde 3' a 5'. Por eso se dice que ambas hebras que forman parte del ADN son antiparalelas, ya no van en la misma dirección. Sin embargo, son complementarias, ¿ya? Y ya lo vimos eh, en la diapositiva anterior. ¿Cómo se compacta ya o cómo se llegan a formar estas estructuras llamadas cromosomas? Yo al principio les decía que este material genético, cuando no está en proceso de división celular, se encuentra totalmente descondensado, ¿ya? Eso significa que es una especie de eh, ovillo de lana, ¿ya? Un montón de espaguetis recién cocidos o cocinados, pero cuando comienza este proceso de división, existen unas proteínas llamadas histonas que van permitiendo compactar este material genético hasta llegar a la formación del famoso cromosoma. Y un cromosoma está formado por distintas estructuras también. El cromosoma tiene dos brazos llamadas cromátidas, ya que son llamadas cromátidas hermanas, y tiene un centro en esta especie de X que se denomina centrómero, ¿ya? Centrómero. Cuando la célula pasa a la mitosis, dentro de una de estas etapas, estas cromátidas hermanas se separan ya que cada una de las células que se va a formar de esta división, ¿ya? Debe tener la misma cantidad de material genético, o en este caso la misma cantidad de cromosomas que para el caso de la especie humana son 46. Si existe una célula con menor cantidad o mayor cantidad de cromosomas, porque hay veces en que las hay, se producen algunas enfermedades hereditarias, ¿ya? Son enfermedades hereditarias producto de la aparición, en este caso, o desaparición de alguno de los cromosomas que forman parte de los 23 pares que deberían existir en una célula normal. Y acá tenemos la relación entre lo que es el ADN, el gen y el cromosoma, ¿ya? Fíjense, tenemos ahí la silueta de una persona. Una persona está formada por millones de células y una de estas células
¿ya? Al hacerle un zoom, vemos que dentro o al interior de su núcleo tenemos estos famosos cromosomas, ¿ya? Y cada cromosoma está formado por pequeños fragmentos de ADN. Y estos pequeños fragmentos de ADN se denominan genes. A su vez, cada gen está formado por cierta cantidad de nucleótidos, porque ya sabemos lo que es un nucleótido. ¿Ya? Un nucleótido es la unión de la base nitrogenada, el grupo fosfato y el azúcar llamado desoxirribosa. Entonces, cada cierta cantidad de nucleótidos se van formando ciertos genes, ¿ya? Que nos permiten a nosotros controlar prácticamente todo el metabolismo celular, la aparición de las distintas estructuras que poseemos. También cuando existen mutaciones a nivel de genes, aparecen las distintas enfermedades que son hereditarias, ¿ya? Hay veces en que se dan en una generación o pasan de largo un par de generaciones y vuelven a repetirse, ¿ya? Pero no es que se den durante todas las generaciones venideras, sino que hay enfermedades en que pasan de largo algunas generaciones y se vuelven a dar. Señalar que este gen entonces es solo un fragmento de todo el ADN que forma parte de un cromosoma. Por eso un cromosoma está formado por cientos de genes. Ya no, eh, o sea, sabemos que a comienzos del siglo XXI se realizó o se dio término principalmente a este famoso proyecto del genoma humano para poder tener una imagen, una fotografía de los miles de genes que forman parte de un ser humano. ¿Con qué fin? Bueno, con el fin de poder identificar aquellos que producen ciertas enfermedades que son hereditarias, ¿ya? Enfermedades como los diversos cánceres, por ejemplo, que conocemos hoy en día. Sin embargo, bueno, no es mucho lo que se sacó de ese proyecto. Se consideró un poco fuera de lo ético, de lo moral, ya que al tener acceso a estos genes, las personas perfectamente podrían decidir eh, cuáles serían las características de la descendencia que querrían tener. No sé, supongamos, yo quiero un hijo de 1,90 m de altura, cabello rubio, ojos azules, tez blanca, etcétera, etcétera. Entonces se transformó todo en un tema bastante contradictorio, ¿ya? Y que más allá de tener el objetivo de poder mitigar un poco estos genes que provocaban enfermedades o que provocan las enfermedades en los seres humanos, se convirtió en todo lo contrario, en una problemática ética y moral al tener acceso a toda esta información. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta que tengan hasta acá. No, profesor. Bien, vamos a dar un break, ¿ya? Yo tengo las 3:44. Vamos a comenzar a las 3:55, un break de 10 minutos para que puedan también tener su espacio. Así es que a las 3:55 en punto comenzamos la segunda parte de esta clase ya para poder ir cerrando un poco este tema acerca del ADN.
Ok, estamos de vuelta entonces para continuar con la clase del día de hoy. Vamos a realizar un breve resumen de lo que ya hemos analizado durante este primer bloque. Y es que nos adentramos en el contenido que estudia principalmente esta biomolécula o macromolécula llamada ADN, ¿ya? O material genético, que tiene la funcionalidad de poder traspasar toda la información hereditaria de generación en generación. Y este material genético está presente en todos los seres vivos, ¿ya? En cada una de nuestras células y que muchas veces puede sufrir algunos cambios. Estos cambios, ojo, que pueden ser favorables o también en la mayoría de los casos totalmente desfavorables o desventajosos. En el caso de las mutaciones beneficiosas, nos podríamos encontrar con personas eh, que si bien consumen alto contenido de alimentos en grasas saturadas, ya sin embargo, su colesterol, ya sus triglicéridos permanecen intactos, no se mueven. Esos son genes ya que permiten a esta persona mantener estos niveles adecuados de estos parámetros que en este caso son el colesterol y los triglicéridos. Pero la mayor parte de las mutaciones o cambios en el material genético tienen que ver con enfermedades, ¿ya? La transmisión de enfermedades que son hereditarias. Y ahí nos encontramos con muchas enfermedades que son lamentablemente hereditarias. Muchos tipos de cánceres, tenemos por ejemplo la diabetes, eh, tenemos enfermedades autoinmunes y así podríamos estar prácticamente varias clases nombrando y caracterizando cada una de estas enfermedades. ¿Y por qué este ADN o el material genético cambia o muta? ¿Ya? Las mutaciones que se ven reflejadas en estas enfermedades o características son las mutaciones que se dan a nivel del material genético de las células sexuales, porque es ese el material genético que yo voy a traspasar a mi generación futura o que yo voy a aportar para que se produzca esta variabilidad. Entonces, factores ambientales muchas veces son muy perjudiciales para que se den todas estas mutaciones o cambios. Estar en contacto con pesticidas, ya con herbicidas, con un sinnúmero de compuestos químicos eh, dentro de lo que es, por ejemplo, la agricultura u otras actividades que, si bien no es de un día para otro, pero permiten cambios a nivel de ADN. Y nuestra región acá, mi región, la región de O'Higgins, por ejemplo, ya hace un par de años tenía la tasa más alta en cuanto eh, a malformación física al momento del nacimiento. Y era precisamente por todas las actividades agrícolas y eh, el contacto que tenían y la mala o escasa utilización de implementos de seguridad a la hora de realizar estas faenas con compuestos de este tipo. Quedamos entonces en el famoso cromosoma, ¿ya? Fíjense
perdón. Este cromosoma está formado o parece una especie de X, ¿ya? Pero son dos brazos que lo forman, ¿ya? Eh, es un brazo largo unido a un brazo corto, lo mismo al otro lado. Si colocamos un plano simétrico ahí, veremos que por el centro tenemos ahí esa estructura llamada centrómero que permite la unión de ambas cromátidas, que son cromátidas hermanas. Pero hay otras estructuras, fíjense, cercano al centro, ¿ya? Y que se denominan cinetocoros. Y estos cinetocoros ya son estructuras que durante la división celular permiten que otras estructuras llamadas usos mitóticos agarren prácticamente parte del cromosoma y lo tiren hacia uno de los polos de la célula, ¿ya? Con la finalidad de que cuando comience esta división, ¿ya? Quede la mitad del material genético para cada célula, o sea, quede con la misma cantidad de material genético ambas células hijas, ¿ya? En comparación a la célula progenitora. Pero es así como se observa en este caso un cromosoma. Y nosotros, como seres humanos, vuelvo a repetir, estamos formados por 46 de ellos. Ya son 23 pares de cromosomas. Y a su vez, cada cromosoma está formado por cientos de genes. Ya los genes están insertos acá, ya en los brazos del cromosoma. ¿Y cómo nosotros definimos entonces un gen? Bueno, un gen es simplemente una pequeña secuencia de material genético, de ADN. ¿Y qué permite o qué hace este gen? Ya, genera un código genético para la formación o la producción de ciertas proteínas que el cuerpo necesita. Esa es la finalidad que tiene este material genético. Y acá están guardadas todas las características físicas, fenotípicas, genotípicas, que serán traspasadas finalmente cuando tengamos nuestra descendencia. Yo le señalaba de que la especie humana está formada por 23 pares de cromosomas, dentro de los cuales uno es el cromosoma, el número 23, ¿ya? Por así llamarlo, no es que sea el último, ¿ya? Pero es el par de cromosomas sexuales. ¿Qué indica esto? ¿Ya? Esto nos indica que nosotros aportamos eh, un cromosoma para que nuestra futura descendencia tenga un género femenino o masculino. La mujer, ¿ya? La mujer, el par de cromosomas sexuales de la mujer está formado por dos cromosomas X. Por lo tanto, siempre va a aportar el mismo, ¿ya? En cambio, el varón está formado por un cromosoma X y un cromosoma Y. Entonces, puede aportar cualquiera de los dos. Existe un 50% de probabilidades de que aporte el X y un 50% de probabilidades de que aporte el cromosoma Y. Cada vez que el varón aporta el cromosoma X, el género, en este caso del nuevo individuo, va a ser femenino. Cada vez que el varón aporte el cromosoma Y, el género va a ser masculino. Por lo tanto, eh, entre comillas, ya y por así decirlo, eh, quien finalmente es el responsable, ya no,
de lo que es el género de un recién nacido es el varón, ¿ya? Porque tiene 50% de probabilidades de aportar o el cromosoma Y o el cromosoma X. En el caso de las mujeres, siempre aportan el cromosoma X, que permite que la descendencia, en este caso, pueda ser, eh, pueda ser de género femenino. Y ahí está el recuadro, el diagrama, en donde la mujer siempre aporta el X, el varón puede aportar el X o el Y, y en este caso, ya durante la fertilización, ya, o la fecundación, el óvulo puede unirse con un espermatozoide que tiene el cromosoma X o con un espermatozoide que tiene el cromosoma Y. Puesto que hay números iguales de espermatozoides de X y de Y, el feto tiene las mismas probabilidades de ser hombre o mujer. Por eso hay un 50 y 50% de probabilidades. Y esto es totalmente al azar, ¿ya? Es azaroso. Y finalmente tenemos este concepto que también es importante analizarlo, que se denomina cariotipo, ¿ya? En el caso nuestro es un cariotipo humano. ¿Y a qué llamamos cariotipo? El cariotipo es como una fotografía, es como una imagen, ¿ya? De todos los cromosomas que forman parte de una especie. Y esta es nuestra especie, ¿ya? Fíjense que cada par de cromosomas, como la palabra lo indica, par, está formado por dos cromosomas. El par uno, desde el par uno hasta el par número 23, ¿ya? Y en el 23, si ustedes se fijan, está el XX, que correspondería a una mujer, o está abajito el XY, que correspondería a un hombre o varón, ¿ya? Pero cada uno de ellos tiene su par homólogo, ¿ya? Puesto que hay uno aportado por la mamá y hay otro aportado por el papá. Ambos aportan uno de cada uno de estos pares de cromosomas, y es por eso que las células sexuales, sean óvulos o espermatozoides, son las únicas células del cuerpo que están formadas por la mitad del material genético que deberían tener. O sea, estas células no tienen 46 cromosomas, solo tienen 23 cromosomas. ¿Y por qué? Bueno, porque cuando se produzca la famosa fecundación, ambos van a aportar 23 cromosomas, y sumando 23 y 23, bueno, el nuevo individuo, sea hombre o mujer, va a tener los 46 cromosomas que, eh, en este caso, nuestra especie necesita. De momento, ¿alguna duda, alguna pregunta con respecto a este contenido? De lo contrario, para pasar a otro. No, profesor. Ok, voy a, voy a agrandar esto. Vamos a compartir otra presentación.
Y nos vamos a enfocar en este caso en lo que es el famoso ciclo celular, ¿ya? Que tiene relación directa con lo que es el material genético. Voy a poner pantalla completa. Vamos a salir de acá. Y acá tenemos, son solamente 4 diapositivas, más que nada para poder explicar lo que es este famoso ciclo por el cual pasa cada una de nuestras células día tras día, minuto tras minuto, segundo tras segundo, ¿ya? Y que va disminuyendo a medida que vamos entrando en edad. Fíjense que, como también delante les comentaba, nosotros provenimos de la fusión de dos células microscópicas, las células que no podemos ver a simple vista, que es el ovocito y el espermatozoide. Y gracias a este ciclo, a esta división constante, ya simultánea, de muchas células, de miles de millones de células, nosotros podemos ir desarrollándonos. Se pueden ir formando todos nuestros tejidos, todos nuestros eh, órganos. Denme un segundo. Y cada una de las células se va diferenciando de manera distinta, ¿ya? Tenemos las células que forman parte del músculo cardíaco, tenemos las células que forman parte de nuestro cerebro, de lo que es el tejido óseo, el tejido muscular, y así sucesivamente. Y esta imagen, esta primera diapositiva, da cuenta de lo que yo les señalaba adelante, de cómo podemos encontrar nosotros el material genético al interior del núcleo de una célula. La que está al lado izquierdo de la pantalla, ahí tenemos los famosos cromosomas, ¿ya? Que son esas especies de X que están ahí alineados en el centro de la célula, a punto ya de que los centriolos a través del uso mitótico los agarren desde estas estructuras llamadas cinetocoros para poder finalmente generar la división celular. Y por el lado derecho ya tenemos hebras de material genético. Esto significa que la célula en este caso no está en división celular, sino que la célula está en reposo, ya entra en un estado de letargo, eh, de tratar de aumentar de tamaño, de mejorar sus estructuras. Si existen muchas mutaciones, también sale de lo que es este famoso ciclo, por lo tanto, no es llegar, no es llegar y pasar a esta etapa de lo que es el ciclo celular. Entonces, como objetivo, ¿ya? Demostrar entonces que cada una de las células que forma parte de nuestro organismo puede dividirse o puede ir dividiéndose simultáneamente, ¿ya? Con la misma cantidad de información genética que la célula progenitora. Y de acá también, y a partir de estos contenidos, muchas teorías fueron apartadas eh, durante varios siglos, una de las cuales es la famosa teoría de la generación espontánea, que decía que toda la materia o todos los seres vivos podían nacer de la nada, ¿ya? Formarse de la nada.
Pero sin embargo, nosotros sabemos y tenemos claro de que todo ser vivo o toda célula, en este caso que es la unidad básica, nace de otra célula que debe existir, ¿ya? De una célula preexistente. Entonces, comenzamos con el material material genético descondensado. Esta célula entra en este ciclo celular, formándose, anudándose el ADN, formando los cromosomas, enrollándose, ya condensándose, para que posteriormente se alineen en el ecuador, ¿ya? Y comience la fase llamada citodiéresis, ¿ya? Citodiéresis. Y esta citodiéresis genera una especie de anillo contráctil justo en medio de la célula que le permite a la célula poder dividirse, ¿ya? Dividirse en dos, porque por cada célula progenitora se obtienen dos células hijas con la misma cantidad de información genética. Y este ciclo celular tiene distintas fases, ¿ya? Bueno, dentro de las fases más conocidas y más llamativas e importantes está la mitosis. Pero aparte de la mitosis, tenemos la fase G0, ¿ya? En donde una vez que la célula sale del ciclo celular anterior, nuevamente comienza otro ciclo celular, pero pasa este punto de control para ver si es que realmente puede ya la célula seguir con este ciclo celular. De lo contrario, sale del ciclo hasta que cumpla todas las condiciones adecuadas para poder volver a ingresar. Después de esta fase G0, viene la fase G1, ¿ya? Y dentro de la fase G1, perdón, la célula se prepara para poder duplicar su material genético, ¿ya? Y es esta siguiente fase que es la fase S. Durante la fase S, todo el material genético se duplica con la misión de que una vez que esta célula se divida, cada célula hija contenga la misma cantidad de material genético, contenga la misma cantidad de cromosomas, ¿ya? Una vez que se multiplica o se duplica, mejor dicho, este material genético, viene otra fase, otro punto de control, que es la fase G2, ¿ya? Acá se cerciora de que esta célula, antes de ingresar a la mitosis, contenga el doble del material genético, ¿ya? ¿Y por qué? Porque si no contiene el doble del material genético, entonces las células hijas no van a contener los 46 cromosomas que debería contener cada una de ellas, ¿ya? Pasando este punto de control, que es la fase G2, la célula puede ingresar a lo que es la mitosis propiamente tal. Y la mitosis propiamente tal también está dividida en distintas etapas, ¿ya? Tenemos la profase, tenemos la metafase, tenemos la anafase, telofase y finalmente la citodiéresis, ¿ya? Y durante, por ejemplo, la profase, en este caso, comienza la condensación del material genético para formar los cromosomas. Durante la metafase se alinean en el ecuador, ¿ya? O sea, en la mitad de la célula. ¿Para qué? Para que en la siguiente etapa eh, estos cromosomas puedan ser alcanzados por el uso mitótico, ser desplazados hacia los polos,
¿ya? Y finalmente, durante la citocinesis o citodiéresis, eh, la célula se divide en dos con la misma cantidad de información genética. Bueno, acá hay una actividad bastante sencilla, bastante simple. Dice, ¿cuál crees que es el mecanismo celular que permite que crezcan las raíces de la cebolla y permita la reparación de los tejidos? Bueno, la respuesta ya está más que dada, ¿cierto? Más que clara. Y es precisamente este famoso ciclo celular, ¿ya? Y esta mitosis que permite la obtención de dos células a partir de una célula progenitora. Es esa la forma o la manera en que nosotros, como seres humanos, hemos podido ir desarrollándonos, hemos podido ir creciendo, ¿ya? Desarrollando todos nuestros órganos, todos nuestros tejidos. Cada vez que nos realizamos algún tipo de herida, se forma esta famosa costra, ¿ya? Que es la reparación que el cuerpo brinda ante ese accidente. Entonces, existen muchos receptores, existen muchas células tratando de poder eh, señalar o buscar, en este caso, todas las peligrosidades, todas las quizás infecciones, bacterias, virus, protozoos que puedan existir en el cuerpo para poder combatirlas y mantener obviamente el equilibrio interno que nosotros necesitamos. Voy a salir de acá. Bien, momento de preguntas, consultas que tengan con respecto a este contenido u otro tipo de pregunta que tengan también. Profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Yo, en conclusión, quizá es una pregunta obvia, pero todo ser vivo se refiere a las plantas, a los insectos, a todo lo que hay en el planeta Tierra. Exactamente. Todo, cuando hablamos de ser vivo, ¿ya? Ujú. Eh, comenzamos desde la más diminuta de las células o de los microorganismos que podrían ser, por ejemplo, las bacterias, Ya. hasta los animales, mamíferos, cetáceos más grandes existentes en el planeta. ¿Ya? Cada uno de ellos está formado por una célula, desde una célula, que son los Ujú. organismos unicelulares, o que están formados por millones y millones de células, como nosotros, que vendríamos siendo los organismos pluricelulares. ¿Ya? Ujú. Gracias, profesor. ¿Ok? ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta que tengan ustedes? Recuerden que ya la próxima clase que tengamos la vamos a enfocar en poder desarrollar tipos de preguntas que sean similares a las de los exámenes libres que ustedes tienen que dar, ¿ya? Para que quizás manejen a lo mejor la cantidad de alternativas que vienen, el tipo de preguntas, si son preguntas de comprensión, de poder reconocer, de poder identificar, de poder analizar, tratar de brindar algunas estrategias para que ese día cuando ustedes rindan sus exámenes puedan aprobarlos sin ningún tipo de problema.
Bien, si no hay preguntas, si no hay dudas, vamos a dar por finalizada la clase el día de hoy. Esperemos vernos ya pronto para que podamos, como les digo yo, enfocarnos en analizar los tipos de preguntas que aparecen en estos famosos exámenes libres que dan ustedes. Así que desearles que tengan un muy buen resto de fin de semana, una buena próxima semana y nos estamos viendo la próxima vez que tengamos esta clase de ciencias naturales. Gracias, profesor. Gracias, profe. Igual para usted, que tenga buen resto de fin de semana. Adiós, que estén bien.